la verdad más cierta que un hombre puede afirmar es la verdad de fe. Porque se apoya en una persona que, comparándolo con nosotros los hombres, pues es, no sé, el más sabio y el más santo, infinitamente sabio e infinitamente sabio que existe, naturalmente. Cuando nos contamos las cosas unos a otros, pues lo ha dicho fulano, pues lo ha dicho mengano, a ese no hay que creerle, ese es muy hablador o muy habladora. Dios no es hablador, ni habladora, ni mentiroso, ni Dios es santo y sabio, infinitamente sabio, por eso sabe todo lo que dice, más que nadie, claro, e infinitamente santo, no miente y no nos quiere pues confundir cuando nos dice lo que nos dice. La consecuencia, sobre todo de este segundo ámbito, de por qué lo afirmamos, es pues un obsequio extraordinario que el hombre cuando cree hace al Señor. Cuando entre nosotros, nuestras conversaciones, nuestras comunicaciones, pues te lo creo, pues mira, pues te agradezco que me lo digas. Yo no lo he visto, pero lo dices tú, pues será verdad, claro. Es un obsequio el que estamos haciendo a esa persona. Pues cuando a Dios le hacemos el acto de fe, le estamos haciendo el obsequio mayor que una criatura puede hacer al Señor. Sí, lo acepto, porque tú lo dices y me fío plenamente de ti, porque eres el que más tienes categoría para podernos fiar de ti. Y por el contrario, si no le creemos, si le despreciamos, si decimos, cosas de curas, cosas de la Iglesia, cosas... Pues claro, Dios revela, no directamente a cada uno, al oído, diciéndole las verdades que tiene que creer, sino a través de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y de la vida de la Iglesia. Cuando despreciamos todo esto, pues al revés, no es un obsequio que hacemos, sino un desprecio, el mayor desprecio que podemos hacer al Señor. Por consiguiente, tenemos que tener claro el objeto de la verdad que afirmamos, el por qué Dios, que no miente y que es santo, que no puede mentir y puede fallar en su santidad, y el fin, podemos añadir, ¿para qué Dios nos dice las verdades, nos revela sus verdades para que las creamos? Pues no es una exhibición que Dios quiere hacer de cultura ante nosotros o de inteligencia superior a la nuestra, o qué sé yo, responder a una curiosidad que podamos tener, sino nos hace esta revelación para que por la fe podamos responder al plan de salvación que Dios tiene establecido para con los hombres. Dios desde el principio, desde la creación, establece un plan de comunicar su amor, su vida. Dios, cuando hace algo fuera de Él, no puede hacerlo más que por lo que Él es, por expresar hacia afuera la vida y la realidad que Él es. Y la vida y la realidad de Dios ya sabemos que es el amor. Cuando Dios crea, cuando Dios por Jesucristo viene también a revelarnos algo que por los hombres se había desquiciado, se había destruido, se había desequilibrado del plan salvador que Él tiene desde el principio, para restaurar, recrear la segunda creación, ese plan, cuando Él lo hace para nuestro bien, lo hace para nuestra salvación. Por consiguiente, todo esto que integra la fe de una manera tan importante,
tiene que ser para nosotros algo que nunca debemos olvidar y que siempre debemos agradecer. Esto es una gracia, esto es una bondad extraordinaria que Dios tiene para con nosotros. Cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya sabéis el texto evangélico en San Mateo. Unos que Elías, otro que Jeremías, un profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice, pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le contesta, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Un semitismo que quiere decir no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna persona humana, ¿no? Ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una gracia, ¿eh? La fe, el acto de fe es una gracia que tenemos que agradecer siempre al Señor. Este recapitular todo en Cristo, que es la revelación, podemos decir segunda revelación después de la creación, que para restaurar el plan que se había desorientado nos hace Jesucristo, esto en este año de la fe y en esta semana que hemos titulado El corazón de nuestra fe, el corazón de Jesús, corazón de nuestra fe, quiere decir que el corazón de Jesús en relación con la fe tiene una categoría extraordinaria. Es, si Jesús es el que restaura ese plan, si Jesús es el que hace todo esto para nuestro bien, por amor, el centro de la persona del corazón de Jesús es el corazón. Por consiguiente, en el corazón está pues toda esa categoría, todo ese origen de amor y de servicio y de obsequio a los hombres que el corazón de Jesús nos hace a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Otras características del acto de fe es que la fe, aparte de una gracia extraordinaria que recibimos del corazón de Jesús, es un acto humano, quizá el acto más humano que el hombre puede realizar, el acto por excelencia humano, porque se refiere ese acto de fe y está en el camino, diríamos, en el movimiento de nuestra salvación, de nuestro fin. La fe se nos comunica para que entremos en ese proceso de santificación de nuestra vida hacia el Señor. Y por eso el acto de fe, con el obsequio que supone al Señor y con la consecuencia que tiene de aceptar y vivir ese plan que conocemos a través de la revelación y que sobre todo se nos da para que lo vivamos, conociéndolo y viviéndolo, es el acto más valioso humanamente que el hombre puede realizar. Por consiguiente, es también el acto más responsable, el acto más comprometido y el fundamento de toda nuestra vida como hijos de Dios. Es el acto también más libre de todos los que el hombre puede realizar, por una razón muy sencilla, porque, ya lo decíamos antes, no se ve. Lo que afirmamos no lo comprendemos, no lo entendemos. Cuando, qué sé yo, pues estudiamos las ciencias, estudiamos matemáticas y nos dicen, pues 2 y 2 son 4.
Pues es que son 4 y no tenemos más libertad de decir que son 4, no podemos decir son 3,5 o 4,5, ¿eh? Son 4, ¿eh? Y no somos libres para decir otras cosas distintas, que 2 y 2 son 4. Cuando decimos a Dios que sí a lo que Él nos revela, nosotros no tenemos libertad para pensar en otra cosa. Y por eso le obsequiamos con toda nuestra libertad que ponemos a su disposición, aceptando lo que Él nos dice. Por consiguiente, es el acto más libre que el hombre puede realizar, porque tenemos fe porque nos da la gana, y nada más que por eso, porque queremos hacer ese obsequio al Señor. La verdad que en la fe confesamos es también la verdad más cierta que el hombre puede afirmar, por esa categoría de Dios que al revelárnosla, repito, no puede ni engañarse ni engañarnos. Y por eso es la certeza más absoluta que el hombre puede tener de esa verdad, porque se apoya en la ciencia, en la categoría, en la santidad y en la sabiduría de Dios. Tampoco este acto va contra la ciencia. Hoy, pues, el ámbito que tenemos, el ambiente de nuestra sociedad, pues es eso, ¿no? Cosas de curas, cosas de la Iglesia, que no se metan en nuestras cosas, que nos dejen en paz, ¿no? No es que nos metamos o no nos metamos, es que lo que decimos por la fe y lo que creemos y vivimos por la fe es lo más acertado y por tanto lo más provechoso humanamente para nosotros. Y los criterios de la fe pues son los mismos criterios de la naturaleza humana, los mismos criterios de la ley natural, los mismos criterios de la creación, ennoblecidos por la revelación de Jesús que ha ennoblecido y aumentado y añadido la revelación que Dios nos da a través de Él. Los últimos papas, varios de ellos, por ejemplo Juan Pablo II, tiene 2 encíclicas preciosas sobre este tema, ¿no? Veritatis Splendor, el 6 de agosto de 1993, va a hacer 20 años, el esplendor de la verdad, y Fides et Ratio, fe y razón, sobre todo directamente tratando de este tema, que publicó el 14 de septiembre de 1998. Y Benedicto XVI, el actual Papa que ha renunciado, emérito, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, del año 2009, hace 3 años. Y claro, no puede estar en contradicción porque el mismo principio de autoridad de la creación, de la ciencia, de las cosas, del orden del mundo, es el mismo principio de la revelación que nos dice las verdades que tenemos que creer por fe. Hay una frase, precisamente en esta encíclica última, Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, que yo creo que de alguna manera resume a las 3 encíclicas en este tema, ¿no? Y dice, al final también de la carta, de la encíclica, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Un humanismo inhumano. Es decir, todo lo que se quiere, el hombre pretende realizar y edificar y construir sin Dios, en realidad lo que está haciendo es construyendo y edificando contra el hombre. La fe, por consiguiente, es un don maravilloso que tenemos siempre que cuidar, que vigilar
y que podemos perder, Cuando Jesús, en el discurso de despedida, los discursos de despedida, les dice lo que van a tener que enfrentarse, con lo que van a tener que enfrentarse los apóstoles, los discípulos, pues ya les advierte y les dice: os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Por consiguiente, esa perseverancia es eso, la permanencia de la fe, la constancia en el aceptar las cosas que Dios nos ha revelado, a pesar de las dificultades y a pesar de las contradicciones. Para crecer y para mantener la fe, lo que tenemos que hacer pues es alimentarla con la palabra de Dios, pedir al Señor que nos la guarde y nos la aumente, es gracia suya, cultivarla según crezcamos en todo lo demás. Es curioso, lo lamentamos tantas veces, ¿no?, que vamos siendo mayores y, qué sé yo, pues vamos leyendo libros, adquiriendo cultura, cultivando, no sé, incluso nuestros caprichos, nuestras inclinaciones, pero la fe la dejamos ahí, a lo mejor con el catecismo que estudiamos de pequeños y que no hemos dado ningún paso más importante en relación con ese cultivo. Si no la cultivamos, si no la cuidamos, si no la vigilamos, pues tenemos el riesgo de que con los embates de una sociedad que cada vez es más beligerante contra todas estas cosas, pues podamos incluso perderla. Bien, conocer por tanto todo esto, conocer el plan de Dios y tratar de vivirle y tener en cuenta pues estas características de lo que debe ser nuestra fe, es algo importante que tenemos que cuidar. Y hay algo, esto sería pues la segunda parte que quiero comunicaros de una manera sencilla y breve. Hay algo que también puede cuidar y cultivar y animar y estimular nuestra fe, y es conocer, celebrar e imitar la fe de los testigos de la fe, tanto en el Antiguo Testamento, la fe judía, que también es ejemplar, y tenemos patriarcas como Abraham, por ejemplo, Noé, Moisés. La carta a los Hebreos, capítulo 11, se nos recuerda la historia de estos personajes antiguos que por su fe pues hicieron y vivieron lo que el Señor les encomendó a cada uno de ellos. Vamos a fijarnos de una manera un poco más amplia en Abraham. Y en el Nuevo Testamento, pues tenemos tantos mártires, empezando por los apóstoles, tantos santos, tantas personas que han cultivado la fe y son ejemplares en su fe, ¿no? Y sobre todo tenemos a María, la Santísima Virgen. Voy a terminar pues diciendo también unas generalidades sencillas y breves sobre la fe de Abraham y sobre la fe de la Santísima Virgen.
La historia de Abraham la sabemos, está en el Génesis, los capítulos del 12 en adelante, pero hay un capítulo impresionante. Yo tengo una devoción especial por este capítulo, que es la prueba de Abraham. Todos la conocemos. Vamos a meditarla un poquito y a recordarla. Después de que Abraham deja donde reside, Ur de Caldea, y le dice el Señor, deja tu tierra y ven donde yo te diga. Ya empieza ahí Abraham a fiarse de un Dios que le pide lo que él no conoce, no sabe, no entiende, pero se fía de él. Llega, como sabemos, a Egipto, ocurre lo que allí ocurre con Sarai, la esposa Sara, que luego se la cambia el nombre de Sarai a Sara. Tiene una guerra con los reyes de por allí, que se enfrentan con él. Le vence a los reyes cuando Melquisedec le ofrece el pan y el vino, como sabemos. Y por fin, cuando ya las cosas parece que se atenúan y se quedan tranquilas, resulta que la promesa que Dios le ha hecho, que va a ser origen de muchísimas naciones, pues no tiene descendencia. Incluso Agar, que es la sierva de Sara, de su esposa, Sara le ofrece a su sierva para que incluso tenga descendencia por ella, según las costumbres que entonces pues eran aceptadas. Y tiene un hijo con la esclava, Ismael, pero el ángel le dice, no, este no va a ser el de las descendencias, vas a ser origen de naciones y de pueblos, pero de tu propia sangre. Y Abraham lo cree. Y por fin, el texto bíblico dice, bueno, no podemos fiarnos mucho de las edades, que cuando tenía 100 años, el ángel le dice que va a tener un hijo, que va a tener descendencia de su propia carne. Y efectivamente, tiene un hijo, Isaac, y el niño pues da una gran alegría a la familia, se organiza un banquete, el niño crece, y cuando es ya un mocito, viene este capítulo 22, que repito, es impresionante. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. En toda la historia de Abraham, cuando Dios le llama, es una llamada y una respuesta que es la misma. Aquí estoy, siempre a disposición, lo que tú digas. Aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac. Fijaos, tiene 3 o 4 expresiones que a Abraham le tenían que hacer temblar, ¿no? Toma a tu hijo único. Es el que garantiza la descendencia, incluso la promesa que el Señor mismo le ha hecho. Pues tómale, único, al que amas. ¿Cómo le amaría? A Isaac. Y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Lo mismo que deja tu tierra y ya te diré yo dónde tienes que ir. Y ahora coge a tu hijo y vete, que ya te diré yo lo que tienes que hacer. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Se cree por tradición que es Jerusalén, donde está ahora una basílica de los maometanos, muy importante,
y ahí se cree que fue, pero es tradición. Abraham dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto. Fijaos con qué ánimo haría todas estas cosas Abraham. Se la cargó a su hijo Isaac, con lo cual aparece aquí Isaac como anticipo de la pasión del Señor. Jesús carga con la cruz, donde va a ser sacrificado también para redimirnos. Abraham toma la leña, se la carga a su hijo Isaac. En el santuario tenemos en el altar ese de la izquierda o de la derecha, desde el altar mayor, la escena en imágenes de esto que aquí se dice, ¿no? Isaac con el latillo de la leña a cuestas, y tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. ¿Cómo irían el padre y el hijo? Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tremendo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. Fijaos, siempre aquí estoy. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos, vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, etc. Y el ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único. Fijaos esta frase: por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Tremendo este capítulo 22 del Génesis. Todos, queridos amigos, tenemos que soportar alguna prueba por parte de Dios. Todos. Nos va a probar de una manera o de otra. Y nos va a probar en esta línea de la confianza, de fiarnos de Él, como le probó a Abraham. Todos, yo creo que tenemos como Abraham algo que queremos especialmente. Abraham le dice: toma a tu hijo, al único hijo, al que amas, a Isaac. Todos tenemos algo que amamos de manera especial, y que está quizá por encima de todas las demás cosas, ¿no?
una especie de hijo único en que tenemos pues toda nuestra ilusión, toda nuestra complacencia, todo nuestro interés. Nos lo va a pedir el Señor. Sí, porque Él quiere que le demos todo. Y si nos reservamos, por eso esa frase, que porque no te has reservado, dice el texto bíblico, quiere que no nos le reservemos, que estemos dispuestos a entregársele. Luego Él va a ser mucho más generoso y nos va a dar mucho más de lo que nosotros le podamos ofrecer. Pero si vivimos la fe de verdad y queremos hacer ese obsequio al Señor, como decíamos al principio, y queremos hacer vida nuestra, pues esto que es vivir la fe, ser hombres y mujeres de fe, nos va a pedir el Hijo único. No tengamos miedo, no nos le va a quitar, pero sí nos va a pedir que estemos dispuestos a dárselo, si Él quisiera reservarlo para Él. Recuerdo, y recordáis vosotros quizá también, este santo de la trapa, San Rafael Arnaiz. Rafael Arnaiz, como sabemos, era pues un gran hombre con una gran cultura, que estudiaba arquitectura en Madrid, y de buenas a primeras viene a la trapa, oye la salve, que muchos de nosotros hemos ido, ahí de Valladolid, de Palencia, va mucha gente, los sábados sobre todo, a escuchar esa salve que cantan los trapenses, y le encantó, le tocó el corazón y dijo, yo tengo que ir por aquí. Y quiere ser trapense. Y toda su ilusión, su hijo único, era la trapa. Pero Dios, fijaos, le pidió ese hijo único. Estuvo en la trapa, pero muy poco tiempo, porque enseguida enfermó, tuvo que pasar varias etapas de su vida, la familia, volvía a la trapa y empeoraba, tenía que volver. Quería ser trapense, no lo fue, no fue padre trapense, monje. Fue pues un hermano de los legos, pudiéramos decir, ¿no? Pero él no fue sacerdote ni monje trapense como son los otros. Todo eso se lo pidió. Y San Rafael Arnaiz, en sus escritos, tiene esta frase que repite muchas veces. Está ahí escrita, me parece, cuando se entra en la trapa. Solo Dios. Solo Dios. Ni trapense, ni arquitecto, ni dibujante, ni lo del mundo, ni ser una persona culta. Nos puede pedir Dios eso que nosotros más queremos. Abraham se lo concedió, San Rafael Arnaiz también. Pues que estemos nosotros también dispuestos a hacerlo así. Y me quedan siquiera 5 minutos, perdón porque me he extendido más de la cuenta. Hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pues podemos traer aquí ejemplos de muchísimos santos, de muchísimos mártires pues que lo han dado todo. Fijaos, solo uno, me estoy acordando de San Maximiliano Kolbe, este fraile capuchino que en un campo de concentración, de exterminio de los judíos, pues por una cosa que hacen mal, les castigan a diezmar al campo y les ponen en fila y van contando de 10 en 10 y cuando se llega al número 10 sale porque le van a matar allí delante de todos. San Maximiliano Kolbe se da cuenta de que él no está en el número 10, está en el 9 y entonces se cambia con el que está en el 10. Porque él sabe que es un padre de familia, que tiene compromisos especiales con su familia, con sus hijos, y él pues piensa que es un religioso, que no tiene tantas
tantos compromisos ni tantas responsabilidades, y quiere tener este gesto de dar la vida, por ese otro, que luego estuvo, cuando el Papa le canonizó, estuvo en la canonización de Maximiliano Kolbe. El alemán de turno: ¿usted qué hace? Usted está loco, usted no sabe lo que hace. Bueno, usted haga lo que proceda, pero yo lo quiero hacer. Bueno, usted verá. Le pegó el tiro y San Maximiliano Kolbe. Y tantos, y tantos, y tantos. Pero bueno, centrémonos, y termino ya, en María. María es prototipo, como en tantas cosas, de vida, de fe, claro está. Quizá nadie como ella tuvo tantas dificultades para vivir la fe. Nosotros creemos que la Virgen María, y gracias especialísimas que tuvo del Señor, pero ella como mujer, como naturaleza humana, tuvo que tener grandes dificultades y problemas. Porque fijaos, muy deprisa, lo primero, ella quiere, parece ser virgen, no quiere ser madre, parece ser. Bueno, los teólogos hablan y hay opiniones, pero viene el ángel y le dice: pues vas a ser madre. Claro, ella se sorprende, no es que dude, no es que diga que no, pero se sorprende por lo que ella es el hijo, a lo mejor, el hijo único que se la pide a la Virgen, ¿no? Lo que ella más quería, más estimaba, pues no, pues la virginidad. Pero bueno, esto es posible, yo lo que digas, pero ¿es posible? Dice: sí, es posible. Pues bien, pues aquí está la esclava del Señor, ahí lo tienes. Y luego, pues el nacimiento y la pobreza. Ella tiene fe, naturalmente, es Dios, su Hijo, pero es un Dios pues que no tiene nada, que es un pobre, que no tiene carrera, diríamos. Menuda carrera la de San José y la de Jesús, ¿no? Que a los 12 años, después del nacimiento y de la pobreza, pues le dice: mira, yo tengo que estar en las cosas de mi padre, ¿no? María, dice, conservaba estas cosas en su corazón. No es que no lo aceptase, pero no lo entendía, claro, porque los misterios, repito, nos desbordan. A la Virgen también. Y por eso lo conservaba, lo daba vueltas en su corazón, lo contemplaba, pero lo aceptaba. Y después la vida pública, cuando sale Jesús y predica y tiene los éxitos primeros, y llega un momento en que la Virgen va a verle, y mi madre y mis hermanos sois vosotros. Hay que tener fe para, siendo la madre como era ella, pues aceptar, y también lo aceptó. Y no digamos, ya pues por terminar, la pasión. La vida oculta, 30 años. ¿Pero qué es este Dios que ha venido a salvar al mundo y no hace nada por salvarle? Y después ya sale por fin, y a los 2 años o 3, pues los sabios de entonces le aborrecen, no le aceptan, los sacerdotes y eso le persiguen. Hay gente que al principio sí, pero luego se van, y viene la pasión. Y viene porque ya lo conocía y los conocía. Vienen las negaciones de Pedro, y viene la traición de Judas, y viene la crucifixión. Pero ¿qué Dios es este? ¿Y qué salvación del mundo es esta? Y ahí estaba, nos dice el evangelista, ¿no? Estaba en pie, aceptando todo junto a la cruz. Y luego, naturalmente, pues claro, la resurrección y el triunfo y la gloria y todo eso. Bueno, queridos amigos, no sé si os he ayudado o no os he ayudado. He querido pues recordar estas cosas. Son tantas cosas que podemos decir de la fe, y sobre todo esta última parte de los testigos de la fe. Fijaos,
si tenéis algún santo de devoción y eso, siempre hay eso, una petición del Hijo único, como Abraham, y una generosidad de entrega y de no reservárselo, como hace también Abraham y como hace también la Virgen. Pues que el Señor nos dé una fe viva, porque todo esto hay que vivirlo naturalmente, y el vivirlo es maravilloso cuando se da el paso adelante, cuando se da el paso adelante. Cuesta decir, Señor, ahí tienes a este hijo que me pides, pero ahí le tienes, y entonces viene todo lo demás. Que el Señor, demos gracias al Señor por el don de la fe, que es el don más maravilloso que Dios ha podido hacernos, el don de la fe. Pidamos, como le pedían también cuando le pedían en los milagros, Señor, creo, pero aumenta mi fe, Y que vivamos esa fe que en el corazón de Jesús siempre tiene su garantía, su origen y su perennidad. Siendo devotos del corazón de Jesús, recordad esas frases de los papas que vienen a decir que la devoción al corazón de Jesús es como la síntesis del cristianismo, la mejor forma de vivir la vida cristiana. Los papas, sobre todo los últimos papas, pues en el corazón de Jesús, en el corazón de María, tenemos siempre una garantía para nuestra fe. Que ellos nos ayuden para que la palabra de Dios, la luz de su palabra, ilumine siempre nuestro caminar hacia Él. Pues que así sea.